Pues últimamente, sobre todo en las últimas décadas, hemos visto un auge de terapias, ¿no? De sistemas, de métodos, tales como las regresiones, constelaciones familiares, registros akáshicos, la terapia Gestalt, un montón de terapias, ¿no? Todas ellas son excelentes. Yo he probado varias de ellas. De hecho, en este momento estoy haciendo un máster de psicología transpersonal y me parecen todas excelentes, porque si algo creo que necesita el planeta, la humanidad, es sanar la historia, comprender la historia, todos los conflictos emocionales que nos hacen sufrir, y está muy bien que haya diversidad de técnicas porque hay muchas personas, ¿no? Esto quiere decir que cada persona va a conectar con una, la que a mí me sirve, a otra persona no, y viceversa, ¿no? Entonces, está muy bien todas estas técnicas. Sin embargo, creo que estas técnicas se potencian mucho más cuando integras la astrología en ellas. He conocido a muchos terapeutas que cuando se hacen la carta natal nunca se la habían hecho, y cuando a través de la carta natal empiezas a desglosar toda su historia y de dónde puede venir todo, es como que se quedan fascinados y te dicen, pero ¿cómo sabes esto? Si con mi terapia tardo un montón de tiempo en verlo. Bueno, yo digo, yo no soy adivino, no sé nada, simplemente está en la carta natal. Así que este va a ser el tema que nos va a ocupar hoy. Quiero agradecer profundamente a Javier Aragón, colombiano, pero en este momento está cerca de Miami. Si alguien no lo conoce todavía, él es para mí un astrólogo referente en habla hispana, y él, aparte de astrólogo profesional, también es psicólogo, astrólogo holístico, y esto lo fusiona con prácticas espirituales como la meditación, el tarot egipcio, las regresiones, constelaciones familiares y el Feng Shui. Casi nada, ¿no? Así que muchas herramientas ahí potentes. Así que nada, Javier Aragón, por cierto, yo nací en Aragón, aquí en España. Nací en Aragón. Quiero agradecerte mucho que aceptases la invitación. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Juanjo. Gracias por tu tiempo, gracias por este espacio, por la invitación también de estar acá compartiendo contigo. Y fíjate que sí, coincidimos con eso en lo que mencionabas al inicio, en esa pequeña introducción, de que sí, el mundo necesita distintas vertientes, distintas disciplinas y no siempre a todo el mundo le funciona la misma, no siempre para todos va a ser la astrología, no siempre para todos va a ser los cuencos, no siempre va a ser la meditación, que si bien es como la base de todo lo que uno puede llegar a explorar en el mundo espiritual, porque a la final el camino exige eso, ¿no? Que haya un poco de silencio también. Entonces, quizás me atrevería a decir, no por fanatismo, pero quizás que la meditación es la no negociable. Cualquiera que sea el camino es viable, pero cuando no incorporamos eso, pues creo que el resto va a quedar suelto. Siento que es el punto que logra anidar toda la información que podemos tener y contento de estar aquí contigo compartiendo esta mañana de martes. Bueno, aquí en Orlando mañana y para ti es allá por la tarde, pero rico poder coincidir con estos medios también que lo facilitan. Ujú. Pues muchas gracias, Javier. Hay una frase en el Zen que me gusta mucho, que creo que define muy bien lo que acabas de decir, y es que todo queda dicho en el silencio. Mm. Me parece una frase que tiene una profundidad tremenda y que puede parecer simple, pero cuando profundizas en ella, es una frase que tiene una profundidad increíble, ¿no? Entonces, Javier, ¿qué te parece si antes de pasar a las preguntas nos cuentes un poquito cuál es tu actividad? Porque tienes un centro holístico, eres formador de este tipo de terapias y también incluso das certificados, ¿no? ¿Esto lo haces solo presencial, lo haces también online? ¿Cuál es un poco tu actividad? Mira, gracias por eso, Juanjo. Centro Holístico nació hace más de 18 o 20 años. Nace en Bogotá, desde donde nací, y ha venido haciendo como todo un recorrido porque inicialmente empezamos en esa línea y lo hacíamos en Bogotá de manera presencial. No estaba hace 20 años el tema, el mundo digital, Zoom Ujú, no existía y no habían muchas herramientas que hoy en día sí. ujú, Entonces era más la época de los grupos, era más la época de reunirse, era la época más de ser presencial, de tener como esa línea. Paulatinamente se extendió, viví muchos años en Ciudad de México y allí se posesionó el centro holístico como una segunda sede en Ciudad de México, que es también donde operamos de manera presencial.
Y con el pasar de los años antes de pandemia y en el versus de pandemia, llegamos aquí a Estados Unidos y aquí es donde termina de consolidarse todo el tema de las certificaciones como terapeuta holístico integral para darle un enfoque más terapéutico y también que sea la apertura y como canal para que muchas personas de una manera más certificada, más profesional, pues se pueda como darle ese sustento a todo el tema holístico que quizás a veces logra quedar en entredichos o en algo superfluo de hasta dónde, quién lo avala, quién lo dice, por qué. Y yo creo que ha sido el trabajo de más de 15 años de lograr que universidades de distintas fuentes, o por ejemplo ICAP, que tiene mucho reconocimiento acá en Estados Unidos, pues también tenga ese aval y ese reconocimiento de decir sí. Efectivamente, hay ciertas terapias alternativas que permiten una mejoría y un avance dentro del desarrollo psicológico o emocional de un consultante. Y es allí donde nace todo el proceso, entonces lo hacemos de manera presencial, lo hacemos de manera online. Yo creo que esa fue la gran promesa que nos dejó la pandemia de 2020 hacia acá, donde logra mutar y logra trasladar todo lo que tenía o exigía un punto de vista presencial, pues ahora no solamente esto, sino muchas carreras se pueden hacer a lo largo de manera virtual. Entonces, se hace las dos, se hace híbrido y desde ahí hemos venido haciendo, pues los últimos años, encuentros en puntos de luna llena, encuentros en eclipses, encuentros cuando hay algún acontecimiento astrológico que lo amerite. Y esta ha sido toda la formación del centro holístico y es la manera como vamos hasta hoy, 2025, como un breve resumen. Pero en lo que tú mencionabas, terapéuticamente se utiliza y dentro de la formación de cada también estudiantes se lleva como patrón y como misión y visión de foco principal el uso de la carta natal, porque somos fieles creyentes a lo largo de que, pues, Juanjo, es una realidad. Y también hay que decir lo que es la tendencia del ser humano desde el punto de vista psicológico a negar lo obvio. Entonces, cuando encontramos que algo es obvio, pues qué miedo. Qué miedo que algo de mí pueda decirse ahí, o sea, que ahí dice muchas cosas y luego entonces genera un punto de que me apersono de esto y eso ya genera pánico. El simple hecho de hacerme cargo de mí mismo, ya me empiezo a mirar para otro lado a ver si hay alguien que me pueda ayudar en medio de asimilar esto. Entonces, sí, efectivamente la carta natal, pues es para mí el croquis, es el Waze principal que logra ubicar no tanto a nosotros los astrólogos que finalmente venimos siendo como el medio, pero es en sí el consultante el que viene desarrollando, uno es como el que cuenta la historia, como ese periodista que está narrando o quizás hablando en ese idioma y dándole forma a estos gráficos y símbolos y tránsitos, pero quien vive la sustancia y quien se lanza al vacío realmente es el consultante. ¿No? Entonces desde ahí lo hacemos. Mm. Sí, has dicho una frase que creo que lo relata muy bien. Has dicho, es una realidad, es tal cual. Cuando llevas años viendo cartas, pues si no, ¿cómo es posible que una persona que no conoces de nada, que no te ha contado nada, y en una sesión con él o con ella, sale absolutamente todo? Para ti entiendo que también, no lo sé, pero para mí es muy importante en una carta natal la casa 4. La casa 4 son las raíces familiares, ¿no? ¿Qué se gestó ahí? ¿Cómo son tus raíces? ¿Qué adquiriste como herencia familiar ahí? Porque ahí están todos los patrones, condicionamientos, cultura, etcétera. ¿Cómo puede ser que sin que la persona te cuente nada, todo eso esté ahí? Entonces, yo he contactado muchas veces con psicólogos que les haces la carta. Tengo un caso muy concreto de una persona que ya jubilada, que fue psiquiatra de profesión, y un día me dijo, oye, quiero que le hagas la carta a mi nieta. ¿Sí? Y al hacer la carta de su nieta, él me dijo, me acabas de dejar, y yo pensaba que me ibas a decir algún rasgo, alguna cosita así, pero cómo has descrito a mi nieta me parece increíble. Y hay muchos testimonios de psicólogos que estudian astrología y dicen, la de sesiones y sesiones que me hubiera evitado si tuviese la carta natal de la persona, porque tú con la carta natal sabes, como tú bien decías, que es una realidad. Entonces, la persona te puede decir, se puede cerrar y no querer abrirse, pero si está en la carta, sale ahí, ¿no? Así que bueno. Así que nada, la primera pregunta sería, en tus consultas de sanación, ¿cómo te ayuda la carta natal? La carta natal fundamentalmente para mí es conocer los puntos de herida que el consultante desconoce. Para mí como esta parte terapéutica es quizás lo fundamental.
es poder describir y poder comprender las heridas que él no tiene en fundamento, más que de pronto algo convencional de mirar destino, hacia dónde, porque hacia dónde va la vida lo va a llevar. Para dónde va, tiene una brújula que es imperdible. Entonces, hacia dónde se dirige, aunque el astrólogo, el psicólogo, el terapeuta le quiera cambiar eso, va enrutado, le llamo yo la cinta. Va en una cinta que no tiene otra alternativa y evoluciona o evoluciona. Los tiempos y el cómo, eso ya es como parte de su albedrío y donde interviene el mundo como tal. Mm, Pero para dónde va a llegar. Entonces, quizás esas heridas que él no conoce, de por qué me pasa esos interrogantes que le duelen al consultante y muchas veces no tienen nada que ver con la herida actual. Sí, entonces eso es lo que he visto mucho y ahí aporta muchísimo la carta natal. Ejemplo, llega un consultante y tengo esta situación con mi pareja. Entonces ahí aparentemente hay algo con la pareja que no funciona bien y necesito saber y resolver esta situación con pareja. Un consultante nunca dice, esto que tengo con mi pareja se deriva por la casa o la nomenclatura de donde viene a estallar el tema pareja y resulta que ese tema pareja puede ser algo de niñez, puede ser algo muy íntimo de la persona a lo que se esté enfrentando y sea eso lo que le esté reflejando. Entonces, cuando una vez en la terapia nosotros logramos esclarecer y poner en evidencia eso que el consultante no sabe de dónde viene, pues le sirve para tomar decisiones. Ahí es donde finalmente empieza la sanación cuando dice, ah, ok, esto me está pasando por esta razón. Estoy viviendo esta situación para esto. Entonces, cuando hay un para qué, pues el cerebro ya lo toma distinto. El cerebro empieza a curarse prácticamente porque entiende la magnitud, aunque los hechos sean terribles y dolorosos, desgarradores, logro comprender para qué lo estoy viviendo. Entonces, los interrogantes surgen y el dolor y el sufrimiento surge es cuando yo no sé qué hacer con lo que estoy viviendo. Pero cuando yo sé qué hacer con lo que estoy viviendo, lo ejecuto, independientemente de que sea molesto. Digamos que esa molestia el consultante la puede negociar en terapia. Estamos diseñados para enfrentar el dolor, incluso de manera biológica. Pero el punto que logra dañar es ese, Juanjo, cuando yo no sé para qué. eh, y cuando no sé para qué, pues caigo en la otra parte, en el antagonista que es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ahí es donde queda más la línea. mm. Me parece interesante lo que dices y también observo que lo que me transmites, ¿no? Eres una persona seria y consciente. ¿Por qué digo esto? Porque he observado con el tiempo que no todo el mundo, pero muchas personas pretenden que el astrólogo terapeuta le solucione el problema. Esto es algo muy común. Bueno, ya sabes que ahora Saturno con Neptuno van a entrar en Aries y yo creo que esto va a cambiar mucho, ¿no? Entonces... ¿Cómo o de qué manera, desde esa madurez, le transmites a la persona que si bien tú le puedes indicar algo que está en su carta, que forma parte de su propia responsabilidad el realmente comprender y sanar eso? Es decir, que yo no tengo una varita mágica en la que te voy a dar un toquecito y te voy a librar de esto. Puedo acompañarte y puedo señalarte en qué. O sea, creo que esto es un aspecto muy importante de cara al terapeuta, ¿no? Hacerle comprender a la persona que la sanación barra comprensión depende en última instancia de lo que la persona esté dispuesta a hacer, porque puede haber muchas historias ahí detrás que frenen el que realmente la persona quiera sanar, pero la persona puede pensar que quiere sanar, pero hay algo inconsciente que no. Entonces, se trata de dar con esta contradicción interna para que la persona la comprenda, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, totalmente, porque se puede garantizar el medio, pero no el resultado. Ujú. Y no solamente en esto. Si tú te fijas en muchas actividades, en muchos campos profesionales, se puede garantizar el proceso, se puede garantizar los medios, pero el resultado no. Tan así que incluso un paciente sano en una cirugía estética. No vayamos tan lejos. Un cirujano plástico va a operar a alguien y dice, bueno, pero fírmame aquí que tú te puedes morir. Pero yo estoy sano y usted es el mejor cirujano. Sí, pero yo te voy a matar. Ya. Pero dentro del proceso que yo esté interviniendo para esta prótesis o lo que sea de nivel estético,
Dentro de eso está contemplativo y esto se llama un consentimiento informado, donde tú estás alerta de que esto puede llegar a ocurrir, Ujú, aunque no sea accionado por mí, pero sí producido en parte del proceso. Lo ujú, mismo ocurre acá. Entonces, sí, suena un poco contradictorio porque ¿cómo es eso de que yo vengo contigo a tomar terapia para sanarme y según tú me estás diciendo que dentro de mí pudiera existir algo que niega la sanación? Claro, claro, porque también vemos que si soy adicto a ese dolor, si soy adicto a esa parte que me estoy sanando y el consultante no lo tiene en referencia, vamos a ver, soy adicto a mi estrés y yo voy contigo, Juanjo, y ayúdame a sanar el estrés. Y tú identificas que hay una adicción en mí en el estrés, pues Javier, aunque hagamos lo que hagamos, hay que trabajar la otra adicción porque si no, no va a pasar nada y no se va a avanzar, ujú, que eso es mucho de lo que también se puede dar. Por eso a lo último llega este consultante que dice contigo y se sienta y este lenguaje corporal ya dice mucho, bueno, yo he ido a muchos lugares. Yo he ido a muchos sitios, yo he ido a santeros, yo he ido a esto, yo he ido a astrólogos, usted no es el de psicólogo, psiquiatra, y ninguno me ha sabido dar, ninguno me ha contado nada. Mientras el consultante va generando esta escena, pues ya es fácil observar que de entrada hay una resistencia. De entrada hay una resistencia claramente inconsciente y como práctico que te está diciendo, tú eres uno más de la lista y ujú. es algo hasta retador. A ver si tú sí puedes. Y no se trata de poder. Entonces ahí es donde, desde ahí empieza la terapia, por ejemplo. Porque ahora devolviéndome un poco a lo que tú decías, ¿cuál es la palabra clave? Dos cosas. Uno, que nosotros como facilitadores, psicólogos, astrólogos, terapeutas, como quiera que sea esa autodenominación como finalmente puente de anclaje con el otro, debemos tener en cuenta algo clarísimo y ojalá y qué delicia que eso pudiera estar arriba en el certificado de lo que tengas, arriba. Salvarse, salvar y rescatar son actividades individuales. Exigen una individualidad, no porque quiera ser cruel o porque a lo mejor mi forma de ser sea esa, no. Es que la salvación y en este caso la capacidad de rescatarme son individuales. Ningún ser humano puede rescatar a otro o puede salvar a otro. Si eso ya está claro en mí como facilitador, voy a tener una empatía para transmitirle a esto a mi consultante y que sepa de antemano que yo no estoy facultado para sanarlo, yo no estoy facultado para rescatarlo, para hacer esa salvación. Pues es que ni el Maestro Jesús lo hizo. Sin embargo, pues se ha creído que sí, que en efecto sí lo hizo y murió por nosotros y nos salvó por nosotros. Que no es que se desmerite su proceso como maestro, como linaje, pero cuando ya me hace cargo de que soy yo mismo el que sí me puedo sanar a mí mismo, que soy yo mismo el que me puedo rescatar a mí mismo, Juanjo, fíjate que eso dentro de la psique empieza a restaurar toda una red de neurotransmisores que le permiten al nativo conectar con su fuerza, decir, sí puedo. Pero si yo no apuesto por mí mismo, yo mismo siento que no me puedo sanar a mí mismo, que eso debe hacerlo alguien de afuera, pues desde ahí, aunque el de afuera sea el gurú de los gurús, no va a lograr, no voy a lograr encender eso que solamente lo puedo encender yo desde adentro. Entonces, el otro es el que pasa, claro, ¿cuál es la función de nosotros? Servir como facilitadores en ese proceso para que te lances a ese vacío de aprenderte a salvar a ti mismo. Cuando eso está claro, la terapia tiene mucho éxito, cabe resaltarlo. Cuando no, entonces se generan expectativas y sigo buscando a ver qué más hay afuera. Tal cual, Y tal me queda cual. el adentro como difícil ahí. Sí, tal cual. De hecho, yo creo que una de las principales tareas del terapeuta es precisamente esto, hacerle ver al consultante o al paciente desde el primer momento que la comprensión, sanación de toda su historia depende de él. Si quieres que te sane yo o lo que sea, mejor ahórrate el dinero, ¿no? De hecho, yo tuve una época también de gurús de la India y todo esto. Seguía a una maestra, se llama Amma, que es un ser increíble, y es una maestra supuestamente iluminada, ¿no? Y siempre se dice que estos maestros que están iluminados tendrían el poder de liberarte de tu karma y tal, pero no lo pueden hacer porque estarían interfiriendo en tu proceso. Es decir, que tu camino, lo que tú hagas en tu camino, depende de ti.
Un gurú te puede indicar, mira, tienes un ego como un camión, tienes una soberbia gigante, tienes arrogancia, y te lo va a indicar, y te va a doler mucho, pero te va a doler porque son partes que no quieres ver. Entonces, aquí está otro tema, ¿no? Si tú quieres sanar, ¿hasta dónde estás dispuesta a verte? Porque van a salir, van a emerger muchas cosas del inconsciente, valga la redundancia, de las cuales no eres consciente y cuando salgan quizá te asustas. ¿Y qué vas a hacer? Construir otra vía de escape en forma de otro maestro, otro método, otro tal, y vas a seguir pretendiendo que ese nuevo método te solucione el problema. Y eso no es madurez. Entonces aquí volvemos a lo que decíamos de Saturno-Neptuno entrando en Aries, definitivamente a partir del 2026, esto va a tener que cambiar, te va a pedir responsabilidad en tu proceso, ¿no? ¿Sí? Supongo Tal cual. que también tienes muy en cuenta los tránsitos de la persona cuando viene a una consulta. A mí me ha pasado, todas las cartas que he hecho durante todos estos años, no ha habido ni una sola en la que la persona esté viviendo un momento que digas, ¡guau! Momentazo. Qué sincronicidad, cómo la vida, ¿no? Os junta para que precisamente le indiques esto, cuál es su Sí, origen y cuál es el foco en este momento para comprender, ¿no? sí, eso que dices, sí, que a veces da alegría porque uno quisiera contar ese pedacito. Hey, mira esto tan exacto que está aquí, pero ni es el motivo de la consulta, y tendrías que dar toda una clase Ujú. para que para hacerte entender, ¿no? No es porque el consultante no lo pueda comprender, pero sí se requiere cierta técnica como para que el consultante diga, ah, ok, entiendo esa perfección. Claro, estás en lo justo, la luna, todo, y tú, tu ascendente y el mío, y bueno. Pero al conocer ya la carta de base, que es la del eterno la del eterno consultante, que es la nuestra, pues todos hemos atendido eso y es el consultante que nunca falla, el que está todos los días. Entonces, al ser conocedores de nuestra carta natal de manera tan profunda, pues es muy fácil hacerle un radio, hacerle una sinastría a lo que estás viendo y a veces casi que aunque no quieras es imposible que se te vayan unas líneas de cruce y efectivamente se vea la exactitud de lo que está viviendo la persona por una luna nueva, por un eclipse que le pueda corresponder, que mientras vas analizando y viene en este caso la historia, viene lo que está viviendo el consultante, pues te das cuenta de parte de lo que va a ser la novela y de lo que falta. A veces es complejo utilizar el lenguaje y la pregunta mía de la consulta es, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo se va a terminar esto? Y tú ves que apenas está iniciando. Entonces, ahí se vuelve todo un reto. O bueno, a mí me ha pasado. Empezar a mirar estas líneas de cómo decimos que esto hasta ahora está empezando. O sea, lo que estás viviendo hasta ahora es el inicio. Ujú. Pero la percepción, claro, del consultante, pues es cuando se va a terminar. Vengo para Claro. que me digas eso, cómo va este proceso y cuándo termina. Pero sí, evidentemente los tránsitos son los grandes movimientos que hacen que la carta natal se despierte dentro del silencio del ego, donde atornillamos y quisiéramos que el tiempo se perpetuara, la relación, se perpetuara el trabajo, se perpetuara mi estadía en un lugar, se quede para siempre. Cuando algo gusta, pues la tendencia del ego es esa, que esto nunca termine, que esto nunca se acabe. De hecho, lo podemos decir nosotros también, qué rico que esto no se acabe. Pero evidentemente la vida va a hacer que tenga su función, no tanto de terminar, sino de transformarse con algún aspecto que esté relevante para llevar a otro nivel. Ese cambio de personajes, porque a veces si lo checas no es mucho, no es tanto lo desconocido o miedo a lo desconocido o qué miedo que me va a pasar esto o qué miedo que voy a conocer esta persona. Muchas veces es miedo a soltar la estructura que ya formé en mí, es miedo a cambiar yo. Entonces, cuando siento ese miedo de cambiar yo y cuando siento que la vida me invita a soltar esa versión actual, pues automáticamente por efecto visual de la psique, lo que veo es que miedo a lo que me voy a enfrentar, pero no es miedo a eso, a la realidad es miedo a abandonar lo que he venido construyendo. Tal cual, tal cual. Sobre todo cuando le dices a alguien que va a empezar a vivir un proceso de Plutón que duran 3 años,
o un proceso de Neptuno, ¿no? Y le dices todo aquello que se va a mover en su vida, es que el ser humano tenemos, sobre todo yo creo que últimamente, la tendencia a construir algo sólido, fiable, perdurable, ¿no? Duradero. Construir un castillo de arena, que es un castillo de arena, y queremos que sea sólido. Entonces llegan, sobre todo, los tres dioses del cambio, ¿no? Urano, Neptuno y Plutón, y te dicen, ahora aquí hay que avanzar. Sobre todo creo que también forma parte de nuestra labor el hacer comprender a la persona, porque para mí la vida es mutable. ¿No? Todo tiene un inicio, todo tiene una máxima, pero la vida es un constante cambio. Si tú te resistes al cambio, te estás resistiendo a la vida. Y si te resistes a la vida por no soltar lo que decías, ¿no? La estructura que has creado de ti mismo, pues entonces vas a ir de sufrimiento en sufrimiento. Y lo que va a pasar es que vas a ir de terapeuta en terapeuta. Porque tener miedo al cambio es tener miedo a la vida. Lo que supone también tener miedo a la muerte. Entonces te enfrascas ahí en una espiral, ¿no? De la cual no sabes salir y eso es por, al final, la emoción base siempre es el miedo, ¿no? El miedo. Y Javier, ¿qué terapias específicas utilizas? ¿Cuáles son las que más, cuáles son las técnicas que te parecen más potentes para hacer un proceso terapéutico en base a una carta natal, por ejemplo? Sabiendo de dónde viene, sabiendo dónde está y sabiendo dónde puede ir. Sí. Bueno, dentro de las terapias depende mucho del consultante. Digamos que para mí sí depende mucho la persona. Por un lado, yo miro mucho eso. Miro mucho la condición de la persona desde la carta natal, desde lo que tiene, desde lo que puede dar. Desde ahí para mí es importante porque en algunos consultantes, ejemplo, veo que se requiere o que sería muy funcional X terapia, pero no lo va a aceptar o no le va bien o no se siente cómoda, no se siente, no está todavía. Entonces, si la herramienta que voy a utilizar con mi consultante no está en gracia, no está dentro de su línea, pues ya no va a tener ese resultado. Puede ser una herramienta maravillosa, pero si ya veo una resistencia de que no, por ejemplo, el tema de cuarzos o por ejemplo el tema de regresiones o por ejemplo el tema de cuencos, de una regresión, por ejemplo, pero si ya hay una resistencia de la persona que dice me da miedo, me da esto, y ya cuando veo que es más comentar a convencer, cambio cambio de estrategia, busco otra que le sea mejor, aunque nos demoremos más o aunque yo sepa de este lado que le vendría muy bien, pero busco mucho eso, eso para mí es importante dentro de la energía. Pero evidentemente líneas de mucho anclaje, claro, el movimiento energético corporal es muy importante. Todo lo que se puede hacer a través de los puntos de energía como los nadis, la parte de chakras, múltiples formas, se llama Reiki, también alineación de chakras con cuarzos, que es lo que se maneja mucho también. Buscar que haya esa fisura, pero todo, si tú me dices cuál es la base que tiene que ir, si no hay programación neurolingüística, yo digo que queda a la mitad, porque Ujú. podemos hacer mucho energéticamente hablando, vibracionalmente hablando, y si tenemos un medidor de energía, el consultante dentro del consultorio va a quedar muy bien. Pero cuando retorne a su mundo habitual, cuando vuelva a su cotidianidad, con su pareja, con su entorno, con su trabajo, muchos de ellos pueden referir, me gusta es el consultorio de Javier. Entonces me gusta cómo me siento allí, pero qué rico sería ese bienestar que tengo en el consultorio de Javier, poderlo jalar a mi vida y cómo hago para que eso se me convierta en mi cotidiano, porque aquí es donde me siento plena. Mientras estoy durante la terapia, me siento mejor, me siento activa, todo, pero cuando vuelve a su mundo, ya se acabó la terapia, ya no hay terapia, entonces volvamos otra vez al consultorio. Ahí es donde siento que lo que puede unir, lo que verdaderamente une la cotidianidad de un consultante versus el trabajo que se está haciendo de manera energética en un consultorio, es la programación neurolingüística de cómo se está hablando a ella misma, a él mismo, ¿no? O lo que podríamos decir hoy con Urano en Géminis, la inteligencia emocional. ¿Cuál es la capacidad que tengo de poder asimilar esos procesos? Siento que ahí está. O sea, para mí esa es una herramienta que utilizo de base con la gran mayoría. Ujú.
Sí, aquí con esto que comentas se puede producir también algo que se suele producir muchas veces y es la dependencia que se genera del paciente con el terapeuta. Eso también puede ser un peligro, ¿no? Para la persona. Engancharse a eso que... por- volvemos a lo de antes, ¿no? Porque no logro hacerlo por mí mismo. Entonces, es que es tan importante comprender este punto, ¿sí? Javier, podrías darnos algún, no sé, algún ejemplo, ¿no? De esto que dijeras, wow, wow, cómo está esto en la carta, ¿no? Cómo increíble, cómo justo en este momento que se está removiendo toda su historia a través de este punto y cómo justo viene ahora, ¿no? ¿Tendrías algún ejemplo así? de lo que está pasando actualmente. Sí, de algún caso de terapia que hayas tenido que Ah, hayas dicho, wow. sí, mira, por ejemplo, procesos de divorcio. Es lo que más tengo en ese sentido, procesos de divorcio, sí. Procesos también de crecimiento, por lo general, siempre que nosotros vemos no solamente que se toca la casa 7, sino algo que toque en el ascendente, también de nacimiento natal. Plutón natal, por ejemplo, hay que mirar mucho en los jóvenes, digamos que uno ya va seleccionando qué ambiente, porque esto depende mucho de la edad. A lo mejor podemos dar una nomenclatura que aplica a cierto grupo de población o de ciertos grupos de edades. Ahora con todo el tema acuariano, con el tema uraniano, con la nueva era, con esta nueva tendencia de defender qué soy, cómo me percibo, cómo me percibes tú, cómo me tratas, es una tendencia a que haya mucho Plutón o a que esté muy, muy plutónica la carta también en la casa uno y sea parte del proceso del desarrollo que esté ahí, sí. Entonces, es muy fácil, digamos, verlo desde Urano, Neptuno, Plutón, cómo están orquestando los planetas personales. Porque lo que es personal siempre va a ser muy manejable para el consultante y va a ser mucho más fácil poder comprender eso. Pero los otros tránsitos son los que dan miedo y hay que ver la edad. Por ejemplo, recuerdo el caso de un chico, ahora que mencionas esto, y apenas, pues apenas lo vi en el tema de, físicamente lo vi en la sala de espera. Esto me pasó hace como, creo que unos 3 años, 4 años en México. Y cuando lo vi, yo quedé claro, para mí energéticamente quedé claro qué era el chico, o sea, por su energía. Entonces eso de que saludas a sus papás y los saludé, para mí estaba claro y me imaginé otra cosa. Cuando ya entran primero sus papás a preguntar y me van haciendo que no sabemos, que el hijo, que qué tiene, que su comportamiento, bueno, todo el tema, y luego entramos con el chico que tiene 14, 15 años en su estructura también de sostenerlo. Para mí hasta ahí era claro sin ver su carta natal. Sin verla, para mí era claro, lo vi natural de lo que estaba viviendo en su proceso. Eh, un chico, nacido niño, pero tiene una chica por dentro y es una mujer y quiere sacar la mujer que hay y sus gustos y demás. O sea, apenas saludé, para mí estaba claro eso. Y pensé, asumí que como eso estaba tan claro para mí, pues me imaginé más obvio para sus padres. Y fíjate, el gran secreto y la gran terapia era esa. Entonces, cuando miramos la carta, pues es más terapia para los papás de mirar lo que él está trayendo y lo que les parece y nunca se lo imaginaron. Fue algo que me impresionó tanto a mí profesionalmente decir, ¿cómo es posible que dos padres no lleguen a conocer algo que es tan evidente? Porque si bien hay una sensibilidad que de niño la tenemos todos y en mí siempre ha estado como muy fácil leerlo, tampoco voy a decir que fue una conexión energética. No, fue algo, para mí fue obvio, Ujú. obvio energéticamente y dentro del entorno. Sin embargo, en sus padres no. Algo estaba mal en el chico. Cuando empezamos todo esto, claro, hubo resistencia, fue de sus padres. Y finalmente la lectura de la carta natal a ver qué tiene nuestro hijo se tornó en un tema de tres, de mamá y papá, y de empezar a vivir algo que estaba ahí, que todo el tiempo estaba ahí, de asimilarlo, de comprenderlo. Pero en ese especial era un chico que en vidas pasadas, un Plutón en relación con los nodos, y era muy evidente en la marca de que en vidas pasadas ya había atentado contra su vida, la forma que él había encontrado en vidas anteriores de salir de ese conflicto personal era a través del suicidio.
Entonces también eso me ha llamado mucho la atención. Las cartas que he leído acerca de los nodos y de Plutón en relación en la casa uno, no tanto la 8, fíjate, sino en relación a la casa uno de cómo termino, de cómo soy dueño y cómo elijo a través de esta estructura solucionar un problema egoico renunciando al juego a través del suicidio. Y claro, esa tendencia se va quedando carta tras carta, encarnación tras encarnación. Entonces el lenguaje álmico aprendido que yo traigo es que frente a una situación crítica de mi personalidad me suicido. Salgo de concurso de esta manera y se vuelve un desafío como mantenerme en pie, en vida y afrontarlo. Esa me ha llamado mucho la atención. Wow, pues fíjate qué importante que fueran a consultarte a ti, porque quizá ese niño, al verse incomprendido por los papás, a lo mejor siguiendo esa línea energética hubiera acabado también repitiendo el patrón, ¿no? Que Es era la tendencia. Por eso el motivo de hacerse daño y el motivo de, es que está bien, en la casa no le falta nada. Entonces, por qué se quiere matar? O sea, ¿qué es lo que le pasa? claro, claro. Eso es lo que le pasa, ¿no? Claro, pues ese niño ha venido a ser una manzana, siempre pongo este ejemplo, y los papás no están viendo que ha venido a ser manzana, los papás quieren que sea una pera. Pero no, papás, este niño es una semilla de manzana y ha venido a ser manzana. Por más que os empeñéis en que tiene que ser una pera por conflicto social, qué dirán, todo eso, porque seguro que los papás también estaban ahí, ¿no? Vuestro niño ha venido a ser una manzana y si la acompañáis en el proceso, todo será mucho mejor. Así que fíjate qué importante que contactasen contigo, ¿no? Mm. Qué bueno. Ese caso fue muy bonito también porque sobre todo el tema natural, finalmente lo pudieron naturalizar, tomarlo, vivir el proceso y fue para todos, que a veces eso es lo que se ve mucho también a veces en el tema de hijos cuando, ¿qué tiene el hijo? Es que somos todos. Ujú, ujú. Claro, O claro. sea, somos sobre todo en hijos, ¿no? Es que no es tanto que tiene él, el aparte, llevémoslo a ver si se le soluciona lo que él tiene. No, está en relación de, está en tema de, Que pero esa ha sido... fíjate el egoísmo que puede haber ahí detrás, ¿no? O sea, te traigo a mi hijo para que le soluciones algo que yo considero que no está bien, Ah, ¿sabes? Pero no, tu hijo está bien. Lo que pasa es que tú consideras que no es como tú quieres que sea, entonces tu hijo está mal, ¿no? Eso es un poco, también es un poco ignorancia, ¿no? No querer ver más allá, ¿no? Pues me parece espectacular este ejemplo. Y bueno, para acabar ya con este encuentro, si te parece, no sé, si quieres comentar si estás actualmente haciendo algún curso, si vas a hacer algún curso pronto, si la gente puede contactar contigo para formarse en cualquier momento, ¿cómo va? gracias, Juanjo. Sí, vamos a tener un evento el día 7 de septiembre, que es el evento del eclipse que vamos a tener. El eclipse del 7 de septiembre, eso va a ser un domingo. Lo vamos a realizar aquí en Orlando, Florida, a la altura de Lake Nonak, en Eagle Creek. Es muy fácil de llegar para los que estén en Miami, para los que estén en Tampa, en distintos lugares, pues va a ser presencial y también se va a ofrecer el híbrido. Entonces es lo más cercano. Para los que se quieran apuntar, va a ser el otro mes. Yo creo que estamos a más o menos un mes, 2 días de empezar a vivirlo. Todavía hay plazas disponibles y vamos a estar mirando con las cartas de cada uno de ustedes cómo hacer un buen cierre y aprovechar lo que este eclipse nos viene a enseñar. Y claramente, pues en la página web de la Escuela de Centro Holístico, ustedes van a encontrar toda la formación de lo que puede ser la parte de psicología, la parte también de astrología evolutiva a través de la psicología del tarot, cursos, talleres, certificaciones como terapeuta holístico integral, bueno, todo el proceso que se ha venido haciendo. También invitarlos a que lo pueden ver en los canales o en mi canal de YouTube o ahí en la página, en las redes sociales. Aparecemos así, Centro Holístico Javier Aragón, o a veces al revés, Javier Aragón Centro Holístico, pero entre esas cuatro palabras está. Ok, excelente. Pues dejaré la información en la caja de descripción, ¿sí? Y está muy guay que hagas esto en este eclipse porque va a ser un eclipse muy potente. Va a ser muy cerca del nodo y va a ser potente. A mí el último que hubo el 14 de marzo, el de Luna en Virgo, me metí un meneo bueno. Así que nada, invito a todo el mundo a aprovechar esta ocasión. Si estás por allí cerca, acércate. Y si estás en España o en cualquier otro sitio, te puedes conectar online, ¿sí?
Pues nada, Javier, agradecerte mucho tu sabiduría, tu energía, tu generosidad y tu tiempo. Y como siempre digo, espero que esta charla contigo sea de máximo beneficio para todo el que lo vea. Y nada, pues un abrazo grande y muchas gracias. Gracias, Juanjo, también por tu tiempo. Gracias también por esta invitación tan bonita de hace mucho no me pasaba, entonces también gracias por ver algo, algo te llamó la atención, algo te conectó. Gracias también por tu espacio, por tu energía, generosidad y esperamos más adelante que podamos tener otro encuentro de algo diferente también que podamos hacer. Yo encantado. Muchas gracias también y un feliz martes para ti. Cuando tú quieras, Javier. Un saludo y un saludo para todos. Chao, chao. Gracias, abrazo.